Buenos días, mi nombre es Adriana María Pérez Medina. Me encuentro en el curso de Estadística Inferencial con la ficha 53390 y el día de hoy vamos a hablar sobre las tablas de contingencia. Lo primero que debemos saber es qué son las tablas de contingencia. Estas son las tablas de frecuencia de doble entrada. Contiene una fila para cada nivel de variable X y una columna para cada variable Y. Ahora bien, ¿para qué se usan las tablas de contingencia? La tabla se utiliza para analizar la relación que existe entre los datos, ofreciendo métodos simples de agrupar las variables, obteniendo una interpretación fácil y clara de los resultados. Bien, la pregunta es ¿cómo se construye una tabla de contingencia? La tabla de contingencia se construye definiendo las dos variables, reuniendo los datos de la encuesta a analizar. Luego se agrupan por categorías contando las coincidencias de las variables y al final se rellenan las columnas con datos variable X y las filas con datos de variable Y, mostrando la relación entre ellas, como lo muestra aquí la tablita de arriba. Para comprender un poco, vamos a hacer un ejemplo de la tabla de contingencia. El ejercicio es, la tienda de artesanía Su Merced tiene 1000 ruanas. Hay 400 ruanas de tejidos de lana virgen, 150 ruanas de tejido de lana sintética y el resto son de algodón. Esa es la información que nos entrega. Sabemos que se vendieron 563 ruanas, de las cuales 200 eran de lana virgen y se dejaron de vender 90 ruanas de lana sintética. En la tablita de arriba, la primera tabla, encontramos los datos que nos entrega. Entonces encontramos las ruanas de lana virgen, que son 200 las cuales se vendieron, ruanas sintéticas, que fueron 90 que no se vendieron, ruanas de algodón y el total. Entonces rellenamos los espacios de los datos que nos entregan. Ahí también encontramos que el total de ruanas que se vendieron fueron 563, que también se coloca en la tabla. Y al final también se coloca cuál es la cantidad de ruanas que tiene la tienda Su Merced. En este caso fueron 1000 unidades. Lo que debemos analizar es, hay que calcular la probabilidad de que haya ruanas de tejido de lana virgen y que sean vendidas, la probabilidad que haya una ruana de tejido de lana sintético y no se haya vendido, y la probabilidad que haya una ruana no vendida y que sea de tejido de lana virgen, la probabilidad que haya una ruana de algodón sabiendo que es vendida. Esas son las probabilidades que debemos analizar. Significa que esos son los resultados de los espacios en blanco que encontramos en la primera tabla. Ahora bien, con los datos que nos entregaron y luego de haber hecho la tabla de arriba, vamos a hacer la tabla de abajo. Significa que los números que están en azul son los espacios en blanco que se deben validar. ¿Cómo sería el análisis? Se construye la tabla con los datos que nos entregaron. 200 ruanas de lana virgen vendidas, 90 ruanas sintéticas no vendidas. En la fila, la suma de ruanas de tejido lana virgen en un total de 400 unidades. En la fila de ruanas de lana sintética, un total de 150 unidades. El total de ruanas vendidas fueron 563 y 1000 ruanas que tiene la tienda. El objetivo es encontrar los datos que se encuentran en blanco. La suma de las columnas deben dar 1000 ruanas y la suma de las filas dan 1000 ruanas. De esta manera, en la fila del total se confirma que 437 ruanas no fueron vendidas. En la fila de las ruanas de lana virgen encontramos que 200 ruanas no fueron vendidas para un total de 400. En las ruanas sintéticas se evidencia 90 ruanas que no fueron vendidas. Esto significa que 60 ruanas fueron vendidas para un total de 150. Se confirma que existen 450 ruanas de algodón, de las cuales 147 no fueron vendidas. Esto para que la suma de la columna de 437 y 303 ruanas de algodón fueron vendidas. Esto para que la suma de la columna de 563. Esto en la figura número 2, en el cuadro 2, encontramos los valores que cabe mencionar en color azul. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de la tabla de contingencia según el ejercicio anterior
y pues dar como respuesta a las probabilidades que nos solicita. Entonces, a partir de la construcción de la tabla de contingencia, podemos dar respuesta a las probabilidades que se han preguntado. Tomamos los valores de cada casilla y se divide en la unidad total de ruanas, que son 1000. Entonces, lo primero, la probabilidad de que haya una ruana de tejido de lana virgen y que sea vendido, lo que hacemos es coger las 200 unidades de ruanas, las dividimos por las 1000, que son la totalidad que tiene la tienda, y esto nos da 0,2, que es el 20%. Significa que el 20% es la probabilidad de que haya una ruana de tejido de lana virgen que sea vendida. La segunda probabilidad es qué probabilidad hay entre que una ruana de tejido de lana sintético no se haya vendido. Hacemos el mismo ejercicio. Cogemos las 90 ruanas que no fueron vendidas, las dividimos por 1000 y esto nos da 0,9%. Significa que el 9% es la probabilidad de que haya una ruana de tejido de lana sintético que no se haya vendido. La tercera es, ¿cuál es la probabilidad de que haya una ruana no vendida y que sea tejido de lana virgen? Entonces cogemos 200 ruanas, se dividen por las 1000 unidades, esto nos da el 0,5, que significa que es el 50%. Resultado, el 50% de probabilidad de que haya una ruana no vendida y que sea de tejido de lana virgen. Ahora la pregunta es probabilidad de que haya una ruana de algodón sabiendo que es vendida. Para este último punto nos fijamos en la totalidad de ruanas de algodón vendidas, que fueron 303, y la dividimos en el total de ruanas vendidas, que fueron 563. Esto nos da como resultado el 0,54%. Significa que el 54% es la probabilidad de que haya una ruana de algodón sabiendo que es vendida. Así es como se manejan las tablas de contingencia. Espero hayan podido entender. Estas son las referencias bibliográficas en las cuales me basé para poder ajustar el tema de la información. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.